Durante el ataque de Shaula al considerarlos intrusos, Subaru y sus compañeros terminan separándose cuando el tiempo de arena se rompe. La historia principal, como es costumbre, nos presenta el punto de vista de Subaru junto a Erigna, Ran y Patrash, quienes acaban en la parte subterránea de la torre. Allí se enfrentan a múltiples contratiempos, desde sucumbir al miasma de la bruja, que los lleva incluso a matarse entre sí, hasta enfrentarse a una de las bestias más poderosas de las Duanas. En la novela web, la situación es aún más extrema, ya que Subaru llega a morir de forma horriblemente carbonizada. Pero, ¿qué ocurrió con el grupo de Emilia mientras Subaru atravesaba todos estos eventos? Todo esto y más te lo contaré en el siguiente video, pero antes que nada, ¡comencemos! La primera historia corta que nos revela lo ocurrido con el resto del grupo tras la separación tiene como protagonista a Julius. Nos situamos inmediatamente después del colapso del tiempo de arena, en las Duanas de arena de Agraria, a las afueras de la torre de vigilancia de las Pléyades. Curiosamente, todos habían quedado dispersos a cierta distancia. De hecho, Julius fue el último en reencontrarse con los demás. Desde lejos, logró divisar a Emilia junto al carruaje, quien le confirmó que Beatriz, Meili y Ren se encuentran a salvo. Sin embargo, Subaru, Ran, Anastasia y Patrash habían desaparecido. Ojo, me referiré a Erigna como Anastasia en la narración, ya que nadie conoce su verdadera identidad aún. Este hecho vuelve a evidenciar cómo la mala suerte parece seguir constantemente a Subaru, y cómo Tapei y Nagatsuki no duden en separar a los no combatientes en una zona tan peligrosa como la parte subterránea de la atalaya. Beatriz señala que Subaru parecía haber sido enviado aún más lejos, algo que puede percibir gracias a su conexión como espíritu y contratista. Mientras tanto, Meili advierte que las bestias se acercan. Tras comprender la situación, de pronto Shaula cayó desde la cima de la torre rápidamente en búsqueda de Subaru, volcando el carruaje dragón, pero terminó murmurando su fracaso por no encontrarlo. Cuando estaba a punto de marcharse, dejando a los demás a su suerte, Emilia la sujeta de la pierna, provocando que se cayera y casi la atacara. Sin embargo, al preguntarle por sus amigos desaparecidos, Shaula detuvo su ataque, bajó la mano y comenzó a dirigirse hacia la torre, permitiendo que los demás la sigan mientras murmuraba: "Ya casi". Una vez dentro de la torre, aproximadamente una hora después, Shaula regresó acompañada del grupo de Subaru. La única consciente era Anastasia, quien explica rápidamente a Julius que había atravesado múltiples dificultades. Subaru y Ran habían colapsado tras enfrentarse a una peligrosa bestia. También mencionó que parecía haber ocurrido algo entre Shaula y Subaru. Al observarla, Julius nota que toda su atención estaba fijada únicamente en él. Anastasia explicó que Shaula los había salvado y que, aunque inicialmente solo pretendía llevarse a Subaru, terminó aceptando guiar al resto hasta la torre gracias a su persuasión. Si no los ayudaba, Subaru seguramente se pondría muy triste. Al ver que todo había salido bien, Julius se disculpa por lo ocurrido, pero recibe un regaño por parte de Anastasia. Habían logrado llegar a la torre, un lugar tan legendario que ni siquiera Reinhardt lo había conseguido, pero su actitud pesimista terminaba desmeritando todo ese logro, una muestra clara de la personalidad que mantendrá a lo largo del arco 6. Poco después, se acerca a Shaula. Julius intenta agradecerle y preguntarle su nombre, pero ella le dio la espalda, dejando claro que solo tenía intenciones de interactuar si Subaru estaba involucrado. Esto reflejaba una tensión poco habitual en alguien con una personalidad normalmente energética, y a su vez, era otra forma en la que Tapei nos recuerda que Subaru aún esconde muchos misterios. Cerca de allí, Emilia y Beatriz intentaban, sin éxito, separar los brazos de Subaru de Ran, ya que él la mantenía fuertemente sujeta incluso inconsciente, intentando protegerla. Recordemos que, momentos antes, ambos estuvieron a punto de morir a manos de la bestia, Rey Caballo Hambriento. Julius acude rápidamente a ayudarlas, pero no puede evitar preguntar si Subaru era en realidad el más digno del título de caballero, pues incluso en ese estado, seguía priorizando la protección de los demás. La segunda y última historia corta, que nos muestra lo ocurrido con Emilia y compañía mientras Subaru permanece inconsciente, tiene como protagonista a Beatriz. Tras llegar a la torre de vigilancia de las Pléyades y reunirse con el grupo de Subaru, Emilia y Beatriz se encuentran observando la primera prueba de la torre, donde numerosas losas de piedra flotaban en el aire. Cuando Emilia toca una de ellas, todas desaparecieron, dejando únicamente una.
Beatriz no tardó en reprenderla por su imprudencia, en una interacción que reflejaba claramente la dinámica casi fraternal entre ambas. Esta era la primera vez que interactuaban con la prueba, la misma que más adelante sería superada gracias a Subaru y Beatriz. Al regresar a la planta inferior, Meili se burla de ellas, insinuando que probablemente estaban tensas porque Subaru aún no despertaba, y es que, en ese momento, no había nada que pudieran hacer. Shaula se mantenía firme en su postura de no responder a nadie si Subaru no estaba presente, ignorando por completo cualquier intento de conversación. Ante esta situación, Beatriz y Emilia decidieron ir a ver a Subaru y Ran, mientras Meili regresaba a la sala de la prueba para intentar resolverla por su cuenta. Aún así, el grupo seguía siendo cauteloso con ella, ya que no descartaba la posibilidad de una traición en cualquier momento. Al llegar al carruaje dragón, se encontraron con Anastasia y Julius. Beatriz hizo una pequeña broma sobre la protección divina de Julius, aunque en el fondo seguía profundamente preocupada por Subaru. Emilia, por su parte, mantenía una actitud más optimista, firme con su creencia de que él estaba bien. Fue entonces cuando Ran despertó y salió del carruaje, un momento que en la historia principal ocurre fuera de cámara. Lo primero que hizo fue preguntar por Ren y luego pidió detalles sobre la situación actual. Así fue como se enteró, con sorpresa, de que Subaru la había estado abrazando con mucha fuerza para protegerla. Lejos de agradecerlo, Ran reaccionó con evidente molestia, cuestionando cómo Subaru había tenido el atrevimiento de abrazarla sin más. Acto seguido, toma su varita y se dirige hacia el carruaje, declarando que borraría a Subaru, lo que obligó a Emilia a intervenir rápidamente para detenerla. Un momento cómico antes de la gran desesperación. Y en fin, esta fue mi narración de dos historias cortas que nos muestran lo ocurrido con el grupo de Emilia tras separarse de Subaru. En comparación, ellos la tuvieron mucho más fácil, mientras que Subaru, como siempre, tuvo que pasar por lo peor. Tapena Atsuki, una vez más, demuestra lo despiadado que puede llegar a ser con su protagonista. Personalmente, la historia corta de Julius me pareció la más interesante, ya que nos muestra cómo llegan directamente a la torre, y además, nos muestra una faceta de la personalidad de Shaula que rara vez vemos. En el anime suele mostrarse extremadamente alegre, pero aquí se percibe mucho más irritable y distante. Por otro lado, la historia de Beatriz me pareció la menos destacable, aunque aporta contexto. Lo más rescatable es esa broma final con Ran intentando borrar a Subaru, que en verdad me mató de risa. Pero ahora te toca a ti, déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.